Esto le ocurrió a mi hermano mayor. Cuando era un estudiante universitario, se unió a un club de alpinismo. Un día fue a escalar a las altas montañas situadas en Corea del Sur con 3 de los miembros del club. La montaña era tan alta que no podían subirla entera en un solo día, así que decidieron parar en una de las cabañas de la montaña para descansar. Era una cabaña de 2 pisos y, por desgracia, ese día la electricidad estaba desconectada. Bueno, ya sabes, la gente no suele irse a dormir temprano en días como ese, así que mi hermano y sus amigos tomaron mucho alcohol. Encendieron la linterna y accidentalmente la iluminaron hacia la pared. En la pared había fotos enmarcadas de los guardias de montaña, el primero, segundo y algunos más. Todos empezaron a reír de las caras de las fotos y luego se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, cuando mi hermano se despertó, se dio cuenta de que 2 de los miembros ya habían bajado de la montaña y solo quedaba uno, que se había desmayado echando espuma por la boca. Miró a su alrededor confundido, pensando qué estaba pasando, y luego vio algo inolvidable. Solo había pequeñas ventanas alrededor de la cabina. Y entonces, ¿qué diablos eran esas fotos en los marcos que habían visto el día anterior? Cuando era pequeña, me daba miedo dormir sola, así que muchas veces solía dormir con mi madre. Pues bien, esto ocurrió cuando estaba en el instituto. Mi cama era del tamaño en el que solo podía dormir una persona, así que decidí dejar la puerta de mi habitación y la de mi madre abiertas y juntamos nuestras cabezas en la misma dirección. Sin embargo, ese día no podía dormir, así que encendí mi MP3 y estaba tumbada en mi cama escuchando música. De repente me sentí un poco extraña, así que giré la cabeza en ese momento y me quedé helada. Vi el pie de una persona sobre el cuerpo de mi madre. En primer lugar, si alguien se pone muy nervioso, resulta difícil mirar con claridad a su alrededor, pero lentamente miré hacia arriba y entonces vi la cabeza de una persona de pie sobre su cuerpo. Literalmente, alguien estaba parado sobre el cuerpo de mi madre. Bueno, fue la peor escena que he tenido en mi vida. Quería girar la cabeza, pero no podía. No podía abrir la boca y ni siquiera escuchar la música. No podía apartar los ojos de su cara. Su boca se desgarraba cada vez más y más tarde se desgarró justo debajo de su oreja. Pude ver que el interior de su boca estaba todo rojo. Quería despertar a mi madre de alguna manera, así que me mordí la lengua tan fuerte como pude y grité: ¡Mamá! En cuanto grité, todo desapareció como el humo. Mientras ella corría a mi habitación, me abrazaba y me tranquilizaba. Yo me apoyaba en ella para relajarme. Poco después, volví a ponerme los auriculares en los oídos y encendí mi reproductor de MP3. Y en ese momento fue realmente una locura, simplemente aterrador. Todos mis archivos habían desaparecido. Almacené alrededor de 300 piezas de música dentro del dispositivo, pero todas las canciones fueron borradas sin ninguna razón. Al final no pude dormir y seguí sintiéndome mal al despertarme. Así que acabé rompiendo mi reproductor MP3. ¿Por qué han desaparecido mis archivos de música? Por mi trabajo solía llevar pelucas a menudo. Un día necesitaba una peluca de pelo corto, así que compré una y la guardé durante un tiempo en mi casa. Pero entonces ocurrió algo extraño. Al día siguiente mi madre entró de repente en mi habitación y me dijo lo siguiente: «Oye, ¿por qué me sigues llamando?» «¿Eh? ¿De qué estás hablando, mamá? Nunca te he llamado», le contesté. Pero ella insistió en que seguía escuchando mi voz. Era un poco raro, pero pronto acabé pensando que era escuchado algún tipo de alucinación auditiva.
Unos días más tarde, mientras cenaba con mi madre y veía un programa, se oyó la voz de alguien en voz baja. «Mamá». ¿Qué? Me levanté y lo que me dio más miedo fue que la voz era exactamente igual a la mía. Al principio pensé que había escuchado mal, pero seguía oyendo el sonido. Cogí la mano de mi madre y entonces seguimos al sonido. Cuando me estaba acercando al zapatero de la puerta principal, el sonido parecía venir de ahí. Y de repente, fue en ese momento. «Mamá». El fuerte sonido en mis oídos me sorprendió tanto que mi corazón casi se hundió. Al final volví a mi habitación y me dormí sin saber cuál era la causa. Y esa noche tuve un sueño. En mi sueño, unas niñas saltaban la cuerda y se movían lentamente como en una película de terror a cámara lenta. No podía ver sus rostros porque las caras de las niñas estaban borrosas como si estuvieran cubiertas por niebla. Sin embargo, en cuanto intenté alcanzarlas, me miraron al mismo tiempo, y en ese momento no tuve más remedio que gritar. Sus partes delanteras y traseras estaban cubiertas de pelo corto. ¿Sabes lo que quiero decir? Esas niñas no tenían cara. Pues bien, tuve que soportar el mismo sueño durante días, y mi madre y yo llegamos a la conclusión de que había algo mal con la peluca. Al final, terminé quemando la peluca, y extrañamente todo se volvió como una mentira después de haber quemadola. Esto pasó hace unos años. Fue en enero. Hacía tanto frío que nuestra ciudad estaba congelada y las calles estaban muy tranquilas en ese entonces. Yo vivía en el segundo piso del edificio del apartamento en ese momento y podía ver un pequeño parque y un banco en dirección a mi balcón. Una noche alrededor de las 9, la batería de mi celular acababa de agotarse, así que me acerqué al balcón para cargar el celular y vi a un niño sentado en un banco a unos 30 metros de distancia. Afuera estaba nevando mucho en ese momento, así que pensé que era un poco extraño que un niño se sentara solo en un banco en medio de la noche, especialmente en este día tan frío. Sin embargo, pronto decidí no preocuparme por él pensando que solo estaba esperando a sus padres. Luego me puse a navegar por internet por un tiempo y alrededor de las 12 de la noche volví al balcón para cerrar la ventana. Ese niño todavía estaba allí sentado en el banco. Mirando su parte posterior de la cabeza, comencé a preocuparme de que algo pudiera estar mal con él. Entonces, después de pensarlo durante mucho tiempo, hice una publicación en el sitio web que suelo visitar. Chicos, hay un chico ahí afuera en este momento. ¿Debería llamar a la policía? Luego miré de nuevo al balcón. Tal vez pudiera hablar con él un segundo. Pensando así, abrí la ventana y le grité al niño. ¡Oye! ¡Oye, chico! Parecía no oír mi voz. Estaba sentado allí y ni siquiera me miraba. Le grité unas cuantas veces más y luego me rendí. Volví a la sala de estar revisando los comentarios y hubo un comentario atrapado en mis ojos. «Hey, escucha, ese no es un humano. Solo cierra la puerta y vete a dormir. No hables con él». Se me puso la piel de gallina. Salí lentamente al balcón de nuevo y para mi sorpresa el niño se había ido. ¿Era un fantasma de verdad o simplemente se había ido a alguna parte? Pensando así traté de cerrar la ventana que había dejado abierta antes y miré hacia la ventana sin darme cuenta. Y había un niño. Estaba de pie frente al primer piso y dándose la vuelta. Conteniendo la respiración, me sorprendí tanto que rápidamente cerré la ventana y cerré completamente la puerta interior. Sin embargo, terminé quedándome despierto toda la noche ese día. Al final no pasó nada ese día, pero sigo pensando que es la experiencia más extraña de mi vida. ¿Qué pasa si no veo su comentario en ese momento? ¿No habría entrado ese fantasma en mi casa por la ventana? Por supuesto, ese niño puede ser una persona real.
pero todavía no puedo olvidar la parte detrás de su cabeza.